Hola a todos, hoy tenemos una sesión que es diferente, Noelia. Tuvimos una de las consultas, el consultorio de biodescodificación y hipnosis clínica, que nos llamó la atención, y además tenemos la suerte de contar con la protagonista, que es María, que antes de empezar a hablar del tema, yo quisiera primero darle las gracias, ya no solo por consultarnos, sino también por decidir estar aquí para hacer como una sesión en vivo. Me parece súper interesante porque hasta ahora no lo hemos hecho, pero María ha sido la gran oportunidad de decir, no, yo por supuesto que sí. O sea, me voy a atrever a hacerlo en directo, a hacerlo en vivo para que también todos podamos ver cómo Noelia, que la tengo aquí conmigo, cómo Noelia hace una sesión como si fuera real, como si estuvierais en el consultorio, en la consulta, y todos nos metiéramos ahí dentro y nos dejarais escuchar. Así que muchísimas gracias, María, por estar aquí. Ahora enseguida te paso a Noelia. Y Noelia, pues también muchísimas gracias por permitirnos ver cómo sería una primera sesión con alguien, pues con un caso real y además bastante sorprendente. Hola, María. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas estás? gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Mira, te voy a dejar que seas tú misma la que explique a tanto a Noelia como a todas las personas que nos están escuchando cuál es la conducta, qué es lo que exactamente estás viviendo para que Noelia te pueda ayudar. Así que yo te dejo ahora a ti, vas a ser tú quien expliques y Noelia pues ya retoma esta entrevista contigo y yo me retiro y os dejo solas en la consulta, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues allá vamos. Bueno, pues yo decidí consultaros porque realmente tengo como una costumbre de rascarme la uña del dedo pulgar de la mano izquierda, que empezó pues mordiéndose, luego ya rascando con uñas de los dedos al lado, incluso con la otra mano. Entonces, con el tiempo, ¿vale? He seguido haciéndolo y me he dado cuenta que es que los demás uñas las tengo perfectas, pero ese hábito cada vez es algo que ya no puedo controlarlo. Entonces digo, esto tiene que ser algo, tiene que tener alguna explicación que yo inconscientemente a lo mejor lo he arraigado, pero no sé muy bien. Entonces un poco era esa la situación, porque a veces hasta incluso llegó a hacerme molestia, pero yo sigo ahí rascándome y digo, quizás es aburrimiento o quizás es... Pero no, porque hay veces que estoy nerviosa, pero hay otras que no y lo hago. Entonces no sé muy bien. Muy bien, pues María, primero que todo te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros compartiendo este espacio. Vamos a ver qué nos dice esa conducta y vamos a buscar las diferentes posibles causas para que tú lo puedas identificar en tu historia y te sirva para poder tener más conciencia y poder trabajar sobre ello. Mira, una de las cosas importantes que me citas es esa conducta repetitiva, ¿verdad? Es decir, y aquí lo bueno, María, es que me dices que es justo en el pulgar de tu mano izquierda, ¿correcto? Sí. Vale. ¿Eres diestra? No, soy zurda. Vale, interesante. Esto es importante porque la lateralidad la tenemos cruzada del sistema nervioso. Entonces, para biodescodificación no es lo mismo. Si fueras diestra o zurda, tiene una representación muy particular. Porque simbólicamente el dedo pulgar es un dedo que está muy relacionado con la figura de la madre, ¿no? Porque también es el primer dedo que nos ponemos cuando somos lactantes de pequeñitos, que nos destetan, pues es el dedito que nos ponemos en la boca como si todavía estuviéramos ahí lactantes. Es un dedo que está muy relacionado también con el yo. De hecho, de todas las manos siempre dicen que el pulgar es el único que te mira a ti. Sin embargo, si fueras diestra
yo sí que me estaría asociado y sí que miraría simbólicamente la figura de la madre, de lo afectivo y lo relacionado con el nido. Sin embargo, me dices que eres zurda, con lo cual simbólicamente está vinculado con el padre o figuras de autoridad. Entonces es ahí donde yo me voy a centrar en tu historia. María, te invito a que te posiciones en todo lo que es función paterna y figuras de autoridad. Cuando hablamos de la piel en biodescodificación, tejido epitelial, el tejido epitelial de la piel nos habla de conflictos de contacto. De hecho, es una piel que nos ayuda a contactar con el otro, a sentir al otro. Así que todas las patologías relacionadas con la piel estarán, habrá que mirar qué conflicto de separación, ruptura de contacto existe. Si en este caso me dices que de manera compulsiva empiezas a rascarte la piel, ¿vale? Esto significa que una de las emociones centrales que presenta este comportamiento está relacionado con la desprotección, de ahí que estemos mirando hacia la autoridad, figura paterna, desprotección, necesidad de control. También está hablando como es el yo, el dedo, de la autoexigencia y una cierta frustración, falta de tolerancia a la frustración que no consigo controlar y que me genera ese castigo inconsciente. Aunque tú no lo hagas de manera consciente, me dices, empecé mordiéndome, con lo cual todo lo que son dientes y morder está relacionado con palabras que yo no expreso, que callo y que contengo. Por eso hay muchas personas que se muerden las uñas, también están intentando esconder su agresividad. Sin embargo, en ti no es uña, te refieres más al rascado de la piel. Así que son vivencias de alta exigencia y con un estrés sostenido relacionado con lo que yo te estoy diciendo, María. Situaciones en las que tú sientes que hay que hacer todo perfecto o que no me siento que estoy a la altura, relacionado con ese rol de autoridad o quizás una sensación de no poder sostener ciertos aspectos o situaciones en tu propia vida. De esto que te estoy diciendo, ¿hay algo que resuene en ti? Muchas cosas. Varias cosas. ¿Podrías sí. compartirlo con nosotros para que el oyente entendiera mejor desde una perspectiva personal a qué me refiero? Pues a ver, la figura paterna me resuena en el sentido de que ha sido una persona ausente, entonces a lo mejor todo eso del contacto pues está relacionado. Y luego, por otra parte, juntando un poco, me resuena lo del tema de la autoexigencia, porque es verdad que este comportamiento empezó con una oposición, o sea, que yo recuerde, cuando yo empecé a estudiar una oposición, pues yo creo que el mismo estrés, el agobio, todo eso, pues creo que fue un poco el inicio. Oposición, agobio. Fíjate también que todo lo que son temas profesionales de valor, oposición, sacar la exigencia, la autoexigencia que pueda haber en esa oposición, ahí es cuando aparece pues ese rasgo tan relacionado también con el padre, ¿no? Con la figura paterna, porque el padre es el que normalmente nos suele dar el ser vistos y nuestra valía. Con lo cual entiendo que pueda aparecer en tu historia a través de esa oposición, ¿no? Que nace de ahí el desencadenante, con una figura paterna ausente, de ahí que sea la piel por la ruptura de contacto y la separación. Muy bien. Y lo del callar también, porque muchas veces hay muchas cosas que he callado y no he dicho, y creo que también lo has nombrado. ¿Eres casada? ¿Tienes familia propia? Vale. No. Tienes que mirar dónde sientes tú que callas, porque si estamos hablando dentro de la esfera de la autoridad, es muy posible que sea en campo profesional, que es muy padre, bueno, como dicen los mexicanos, muy padre, me ha venido esa expresión ahora contigo. Obsérvalo en aspectos o sociales, por ejemplo, donde tú te quieras mostrar, donde quieras expresar, y entonces hay una cierta contención al callar las palabras. Normalmente suelen ser
ambientes donde necesites definir un poco más tu autoridad. ¿Es así? Sí, a ver, soy bastante autoritaria, o sea, bastante exigente y bastante conmigo y con los demás. Entonces, hay veces que pues prefiero pegarme un punto en la boca por no liarla, pero pues yo creo que yo misma me contengo así. Te saboteas un poquito, ¿vale? Y luego aparece ese comportamiento que, bueno, es un poco repetitivo, y esa conducta que no puedes, que al fin y al cabo el dedo es lo que te había comentado, que es el yo, la autoridad, y dices, fíjate, un punto en la boca, un punto en la boca donde hay autoridad y exigencia conmigo misma, y por eso me reprimo y me callo. Me quiero separar de esas palabras o de ese comportamiento que yo tengo donde no controlo ese exceso de autoridad, y se ve claramente en esta conducta que hoy nos vienes a contar. Fíjate que cuando tú sientas que el conflicto está vigente es cuando empezarás a rascarte y a dañarte. El alivio que te da ese exceso, esa fase en la que hay tensión y cierto pensamiento repetitivo. Luego ya cuando el conflicto se haya solucionado, cuando ya haya pasado, va a venir lo que es la inflamación, lo que es el picor, pequeños sangrados en la uña y en la piel. Es el intento del cuerpo de regenerar el daño. Y luego hay un piquito donde puede que haya... Bueno, no sé si esto va a confundir. Vamos a dejarlo en dos partes para que tú lo puedas observar. Prefiero que lo hagamos así. Una parte donde tú estás viviendo justo el comportamiento que tú me estás diciendo a nivel cognitivo y emocional, esa vivencia de autoexigencia y autoridad que yo me infrinjo a mí y a los demás, de la cual yo me castigo y lo hago a través del dolor, y ese punto en boca de la cual muchas veces siento que me callo, donde el origen emocional lo tienes en la figura paterna, María, con el inicio y la ausencia, con esa ausencia de un padre que no supo tener esa... lidiar en ese aspecto. En tu infancia, ¿quién te educó? ¿Tu madre? Bueno, mi abuela. Tu abuela, vale. La figura. ¿Y cómo era de carácter tu abuela? ¿Cómo la recuerdas? Pues con buen corazón y no era cariñosa, pero era muy buena. Vale, pues sí, en esos aspectos veo las dos figuras. El buen corazón de esa madre que está ahí a tu lado acompañándote, pero a veces no era todo lo cariñosa. Piensa, María, que se lo comentaba antes a Lola en otra grabación, que me decía, ¿qué frase pondrías al final? Que nuestro pasado no nos define y tu pasado tampoco te define. A tu abuela le puedes dar las gracias porque ha hecho tanto de figura materna como de figura paterna contigo, con ese buen corazón, pero muchas veces pues no sabiendo muy bien cómo equilibrar, ¿no? Cómo darte el equilibrio emocional en aquellas situaciones donde tú tuviste que aprender a dirigirte, a darte ese control desde ti misma, y que a día de hoy pues sientes que aparece como un rasgo tuyo de la personalidad. De todos modos, yo te invito a que esto que estás viendo hoy conmigo, María, esta conducta que tú me dices, es una conducta que no sé realmente qué querrá decirme. Bueno, pues te quiere decir que puede ser, y está muy bien, que seas una mujer que presente rasgos de autoridad y exigencia. Sin embargo, te está diciendo que está más allá de los límites saludables para poder llevar tu vida y sostenerla en paz. Entonces, trabajar esa autocrítica hacia ti y hacia los demás te puede ayudar, y también observar cómo fue la María pequeña, cómo viviste en relación a tu abuela, cómo te dio ese afecto, ese cariño, esa autoestima que tú hoy
pues dices que muchas veces tienes que tragar con tus propias palabras. Te vendría muy bien, te voy a dar algunas consignas para que las puedas trabajar. ¿Te parece bien? Vale. ¿Sí? Bueno, pues yo te invito que por las noches, cuando estés tranquilita o en casa, te sientes en el sofá, cierres los ojos y recuerdes a la pequeña María. A esa pequeña María cuando había veces que ya de pequeña tuvo que aprender sin un padre que estuviera a su lado para darle la seguridad. Tuvo que aprender por sí misma lo que era seguridad. Agradecer a tu abuela por todo lo que te dio, por todo lo que compartió contigo, pero ahora vas a ser tanto la papá y la mamá de esa María pequeña. Entonces, cuando cierres los ojos y te encuentres con diferentes momentos de tu infancia, quiero que aparezca junto a la pequeña la actual María, la adulta con la que estoy hablando ahora, y a veces actúe desde el padre y a veces actúe desde la madre. Es decir, cuando te encuentres con la pequeña, si actúas desde la madre, haga lo que haga la pequeña, se haya equivocado, no lo haya hecho bien, se esté llorando, esté como esté, o riendo o disfrutando, la madre es la que va a estar a su lado diciéndole que la quieres, que es lo mejor que te ha pasado en la vida, que aunque se equivoque es normal, a su edad está aprendiendo, que estás a su lado y que te sientes muy orgullosa de ella. Ese es el comportamiento adulto de la madre. Y cuando en otro momento cierres los ojos y te vayas a buscar a esa niña pequeña desde la figura del padre, la adulta padre tiene que mirar a la niña y decirle: vales mucho, eres un tesoro, eres un don en la vida, me siento orgullosa de ti y sé que vas a brillar y estaré a tu lado para verlo y disfrutarlo contigo. Tienes que hacerlo desde estas dos perspectivas y cuando hagas esas visualizaciones te darás cuenta de que lo traerás a tu presente y lo harás desde un equilibrio más saludable y no desde la crítica y el juicio con el que ahora sale de esa manera compulsiva el rascado de tu dedo. Vale. ¿Sí? Lo probaré. Y bueno, y si necesitas también otra consigna que te puedo dar para que hagas es escribir esas críticas, esas exigencias y esa autoridad. Puedes escribirla en los momentos en los que aparezca y puedas ver una alternativa que no sea tan juiciosa contigo misma. Ahora que ya lo has identificado, María, yo te invito a que lo puedas escribir en un diario donde puedas describir ese rasgo que tú tienes y poder ver de qué manera podrías nutrirlo y endulzarlo para que no haya esa exigencia excesiva hacia ti, con esos pensamientos que luego te lastimas con el rascado en el dedo. ¿Puedes poner un ejemplo? Podría ser, empiezas a describir tu día a día, ¿no? Por ejemplo, terminamos el día de hoy, tienes tu diario terapéutico donde empiezas a decir: pues mira, por la mañana he ido a esto, me ha pasado esto, me he encontrado con tal persona, he dicho esto, me ha dicho esto, yo he sentido tal palabra, he pensado esto. Bueno, entonces vas describiendo un poco lo que es el día. Una vez termines y lo hayas expresado ya libremente, lo vuelves a leer y subrayas aquellas frases en las que tú crees que hay un exceso de crítica hacia el otro o hacia ti. Frases que tú digas: uy, esta frase creo que me he descrito demasiado exigente, o aquí me estoy saboteando en este momento. Cuando lo subrayes, luego en la parte de abajo de la hoja o en la parte de atrás puedes escribir qué sería para ti lo opuesto de ese exceso de exigencia. ¿Cómo lo podría yo trasladar a algo más cercano? Como por ejemplo, ¿qué puedo aprender yo de esto para que no se vuelva a repetir? ¿O cómo me lo puedo decir sin que me duela tanto o sin que me exija tanto? ¿Sí? Desde una visión más compasiva, por ejemplo. Más compasiva, correcto, tú lo has dicho, efectivamente. Tienes que ir jugando, porque como estamos hablando de la autoridad, tienes que ponerle un poquito de acercamiento, de perdón, de empatía y sí, integrarlo en esos, desde la parte del cariño y el afecto. Sí, correcto, tú lo has dicho mejor. ¿Sí? Vale. Muy bien, María. Lo probaré.
¿Alguna cosita o una cuestión que quieras comentar más? ¿O que te haya quedado alguna duda o lo tienes claro? No, bueno, creo que es ponerlo en práctica. A ver, por ejemplo, yo es verdad que no me hago sangrado, pero sí que a veces se me inflama, pero es que me ha preocupado porque al final en el pequeño molestia le encuentro hasta ya el gusto. Entonces, ¿sabes? Ya digo, uy, pues no me disgusta, ¿sabes? Es como sigo rascando. Entonces es lo que me ha preocupado. Claro, lógico. No es una conducta así que digas, wow, es muy exagerada y solamente es un dedo, con lo cual no es algo así muy preocupante, María. Pero sí es verdad que tú dices, ay, hasta el punto de que tenga el gusto, ¿no? Detrás de ese rascado. Ahí es donde estaría el castigo inconsciente, el autocastigo inconsciente. Esa exigencia que yo me doy, que al fin y al cabo es algo que es placentero para mí, pero que es muy exigente. Por eso, si cambias esta conducta, te darás cuenta de que ya no tienes tanta necesidad compulsiva de rascarte. Verás cómo vas poquito a poco eliminando la conducta para mejor. Vale, lo probaré. Muy bien, y si tienes cualquier cuestión o duda, pues con gusto aquí me tienes para acompañarte. Muchas gracias, Noelia. Bueno, María, muchísimas gracias por estar ahí. ¿Qué te ha parecido? Yo estoy con la boca abierta porque decir, bueno, tras un rascado de la uña que parece como inofensivo, pero que ya llega un momento que te preocupa y todo lo que ha salido, ¿no? de esa conducta ahí detrás. Sí, escondía cosas detrás. Y además que estaba yo un poco mirando ahí con los ojos como a platos, decir, ostras, en qué pocas preguntas ha empezado a ahondar y que además que tú dijeras, ostras, sí que me resuena un montón lo que estás diciendo, ¿no? O sea, sí que estás acertando. Me alegro de que te haga por lo menos pues ver todo esto con otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y bueno, no es que esto se diga, esto ya está solucionado, pero sí que te da todas esas bases para comenzar a trabajar. Sí, y ahora lo que falta es hacer la práctica. Exacto, y eso ya es la acción de María la que coge el protagonismo. Muchísimas gracias, esperamos saber de ti, saber qué avances vas haciendo, María, y agradecerte de nuevo, pues explicarnos lo que te pasaba y abrirte de la manera que lo has hecho. Muchísimas gracias. A vosotras, muchas gracias. Gracias, Adiós, María. Un beso, Chao. hasta luego. Bueno, pues Noelia, me ha encantado. Yo supongo que la gente que nos está oyendo también habrá estado escuchando ahí con tanto interés como me imagino que estaba yo y mis compañeros que estaban aquí de sonido, imagen y tal, porque es sorprendente con cómo la biodescodificación te permite saber dónde buscar y a partir de ahí empezar a avanzar. Bueno, en este caso yo no quiero ahondar más en la historia, ya es suficiente que ella se haya ofrecido, pero aquí, claro, el haber nacido sin la figura de un padre y parece ser que de una madre con una abuela que, bueno, pues ya sabes que es una degeneración más, dando todo lo que pudo la mujer, pues aquí sí que habría que entrar un poco más en la historia de María para poderla acompañar desde ese sentir, ¿no? Desde esa niña interior que todavía está buscando ahí pues esas dos figuras que puedan a nivel psíquico equilibrarnos en nuestro día a día. Pero bueno, es lo que le he comentado, que tampoco es una conducta muy significativa, solo es un rascado en un dedo, pero que si consigue hacer las visualizaciones para ver a su niña pequeña, a su niña interior e ir trabajando esa autoexigencia, de verdad que va a mejorar mucho. No me cabe duda. Yo creo que más no se puede hacer en los pocos minutos y teniendo en consideración de que es algo pues que estamos haciendo público, que no es una terapia de no es la privacidad de una terapia, sino yo hubiera ahondado un poquito más en su historia, pero yo creo que ya más o menos ha quedado definido. Yo creo que sí, que por lo menos se ve un poco por dónde van los tiros del método nuevo, por dónde se comienza. Esto sería un comienzo y de hecho sería más largo y sería más profundo, pero creo que queda bastante claro. Así que muchísimas gracias y esperamos tener más casos así de personas que de una manera anónima que nos cuenten qué les pasa y que nos den pie pues, a tener este tipo de experiencias.
Elia. Muchísimas Sí, gracias. Son muy vivenciales y se aprende mucho. Gracias a ti, Lola, y gracias a María. Hasta la siguiente. Adiós, hasta luego.